Bueno, muy buenas noches, tengan todas y todos los presentes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro licenciado que va a dar la clase de hoy. Es el licenciado Pablo Loza Marca. Tiene un diplomado en educación superior, una licenciatura en psicología en la UNSA, técnico en comunicación. Trabajó en instituciones educativas de Fe y Alegría en La Paz y el Alto. Es psicólogo clínico y es parte de nuestro departamento de psicología TARPUE. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, licenciada? Mucho gusto. Permítame un momentito. No sé si se me está escuchando bien. Sí, se escucha perfectamente. Muchas gracias. Muy agradecido de poder estar aquí y saludar a todos los presentes, ¿no? Es para mí una alegría poder volver y poder brindarles en esta ocasión este día, ¿no? De lo que es un curso intensivo. Como ya les ha mencionado la licenciada, mi nombre es Pablo Loza. Mi recorrido principalmente ha sido por Fe y Alegría, donde me he especializado un poco más, tal vez en casos de personas con discapacidad, pero también he tratado dificultades del aprendizaje y otras temáticas que eran relevantes para la Dirección Departamental de Fe y Alegría, ¿no? He trabajado tanto en centros alternativos, en centros de educación especial y creo que por esa misma experiencia es que ahora puedo ofrecerles, ¿no? Un poco de mi conocimiento. Entonces, no sé si licenciada quisiera añadir algo más antes de que demos inicio. No, nada, licenciado, entonces le dejo la sala es suya. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como estamos en un taller, antes de empezar, no sé si las participantes podrán eh, participar, ¿no? Quisiera por lo menos saber a qué área se dedican o más o menos en qué experiencia tienen, algún dato suyo, ¿no? Para poder amenizar un poco más el ambiente y que el contenido no sea pesado. Bueno, se comprende que no siempre tenemos el acceso, ¿no? A los micrófonos, pero les quedaría muy agradecido si pudiéramos participar, ya que principalmente esa es la hermenéutica, ¿no? De los talleres. Entonces, para dar inicio, vamos a compartir lo que es la presentación del día de hoy. Ya. ¿Me confirman si se puede ver la diapositiva? Perfecto. Sí, licenciado. Muchas gracias, Fernanda. Ya. Lo que hoy vamos a tocar es adaptación metodológica y de UA. Tal vez alguien está familiarizado con el término y podría ilustrarnos un poco antes de que entremos en materia. Bueno, entonces, antes de empezar apropiadamente, vamos a revisar los contenidos que vamos a ver el día de hoy. He dividido esta clase en dos bloques, también como se me ha pedido. Entonces, primero vamos a revisar lo que es el enfoque de UA. Primero vamos a pasar por una introducción, el objetivo de este primer bloque, cuál es el enfoque de UA, los principios del DUA y unas conclusiones, ¿no? A manera de cerrar. Muy bien, entonces vamos con la introducción. Aquí quisiera que primero eh, veamos un poco cómo es nuestro sistema educativo, ¿no? Hemos pasado de una ley, tal vez de un modelo más constructivista, hacia una ley que promueve un modelo propio, ¿no? El objetivo de la ley 070 ha sido principalmente que Bolivia desarrolle un modelo pedagógico propio que está principalmente enfocado hacia el poder relacionarnos entre nosotros, ¿no? Al poder compartir, al poder generar experiencias, generar vivencias, al mismo tiempo que se rescatan los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y originarios. El cambio es lo que también ha permitido, en este caso,
que la ley pueda amparar un poco más y pueda dar mayores oportunidades a las personas con discapacidad. Entonces, muchas normativas que salen del gobierno de Evo Morales promueven justamente eso, ¿no? Que las personas con discapacidad tengan mayores derechos, asuman también nuevos deberes, que haya normativas que castiguen a aquellas personas que intenten aprovecharse o que vayan en contra de la integridad de las personas con discapacidad. Es en este marco que también tenemos que analizar cómo está la educación en nuestro mundo. El objetivo de la educación en nuestros tiempos no va a consistir simplemente en el dominio de los contenidos que tenemos, ¿no? No va a consistir en poder aprender todo lo necesario de una materia o tal vez usar nuevas tecnologías, ¿no? Con el surgimiento de la inteligencia artificial, lo que hemos visto, lo que se puede presenciar es que muchos estudiantes tanto en educación regular, en educación superior o en formación alterna, están usando mucho más lo que es la inteligencia artificial para desarrollar estos contenidos. Esto de por sí no es malo, sino más bien propicia nuevas oportunidades. Entonces, en este marco, es que la educación necesita también guías. A eso nos dirigimos con lo que buscamos en los maestros, ¿no? Unos guías orientadores que permitan al estudiante no solo adoptar, asimilar conocimientos, sino cómo ser críticos al respecto de estos conocimientos y cómo poder nosotros tal vez discernir, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. También en este entendido es de vital importancia la formación en valores. Pero además, nuestra educación también se fundamenta en lo que es la educación inclusiva. Ahora, antes de pasar a la educación inclusiva, vamos a repasar un poquito qué necesitamos en nuestros tiempos, ¿no? En estos tiempos necesitamos dominar nuestro propio proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Que la educación principalmente va a servir a dos propósitos. El primero va a ser nutrir al estudiante, darle todas las herramientas necesarias para que él pueda generar nuevos conocimientos, y el segundo es guiarle. ¿Qué queremos generar con esto? Personas de bien, ¿no? Idealmente buscamos generar personas de bien a través de la educación. Claro que muchos factores ya van a entrar en este entendido y ahí es donde tal vez tenemos que direccionar la educación. Pero ¿cómo podemos enseñar esto? ¿Cómo podemos generar personas que quieran aprender, que sepan cómo aprender, que puedan entender cuál es su propio ritmo tal vez de aprendizaje? Tenemos que entender para esto que las primeras etapas de la vida son cruciales para que ellos puedan desarrollar habilidades necesarias para que puedan defenderse en un mundo que es cada vez más competitivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestro taller del día de hoy? En esta sesión, principalmente lo que quisiera yo ofrecerles es que puedan diseñar materiales educativos basados en los tres canales de aprendizaje. Estamos hablando del visual, el auditivo y el táctil kinestésico. Y el segundo objetivo va a ser aplicar el diseño universal para el aprendizaje, un pequeño tal vez spoiler, ¿no? De lo que es el DUA, para convertir una lección tradicional en una experiencia accesible. Ahora, antes de entrar en materia de lo que es el DUA, vamos a hablar un poco de arquitectura. Y tal vez es un poco extraño, ¿no? Hablar de arquitectura en educación. Pero ¿qué sucede? Que las siglas DUA, como ya pueden haber notado, es Diseño Universal para el Aprendizaje. Este, esta, este enfoque, vamos a llamarlo así, nace de la arquitectura. ¿Por qué? Porque en arquitectura, generalmente el arquitecto, el profesional en arquitectura, va a diseñar edificios. Entonces, resulta que por los años 80 aproximadamente, un arquitecto de nombre Ronald Mays, en la Universidad de Carolina del Norte, era una persona con discapacidad. En este caso usaba una silla de ruedas. ¿Qué sucedía con esta persona? Que empezaba a notar que, por ejemplo, para acceder a bibliotecas necesitaba subir gradas, subir escalones. ¿Qué generaba esto? Incomodidad. Y necesitaba tal vez incluso pedir ayuda a personas extrañas. Entonces se cuestiona, ¿no? ¿Por qué los edificios están diseñados bajo una normalidad, bajo una norma que no está contemplando
todos los escenarios posibles. Entonces, partimos de esa lógica. Él propone que los edificios deberían estar abiertos en el sentido en el cual estos edificios puedan albergar, puedan admitir, den paso a todo tipo de personas, no únicamente a personas con discapacidad. Aquí también tenemos que preguntarnos, ¿alguna vez alguno de ustedes quizás ha utilizado una rampa? Vemos las rampas en las calles, ¿no? Que están hechas para las personas con silla de ruedas. Pero nunca se nos ha ocurrido pasar por esas rampas. Tal vez alguna de ustedes en algún momento ha sufrido un accidente y ha tenido que usar muletas. ¿Qué sucede en estos casos? Es un poco más complicado subir escalones. Entonces las rampas son de uso. Estas personas, nosotros mismos, no tenemos una discapacidad permanente, pero en el momento en el que tenemos esta discapacidad, esta dificultad, hacemos uso de esas rampas. Él parte de esa idea de que podemos utilizar estos entornos cualquier persona, ¿no? Ya sea porque tenemos una discapacidad, porque tenemos alguna dificultad, porque hemos tenido un accidente. Entonces, a través de esta forma de pensar es que él propone el diseño universal. Claro que también se ve afectado porque en la época la normativa, la educación inclusiva y los derechos de las personas con discapacidad estaban en auge. Entonces se generaban protestas y a raíz de esto surgen nuevas normativas que ya contemplan esta posibilidad, ¿no? De adaptar, dar adaptaciones, por ejemplo, de acceso para las personas con discapacidad. Aquí es donde también surge una duda. ¿Por qué nosotros consideramos a las personas con discapacidad o la discapacidad en sí misma como una excepción? Se podría considerar como una norma. ¿Qué pasaría si hacemos edificios que ya estén con la predisposición de aceptar todo tipo de personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, para personas con discapacidad visual tendríamos lo que son las señaléticas, las señales podotáctiles, tendríamos barandas, ¿no? Entonces, si hiciéramos los edificios de esta manera, cuando llegue el momento o si en algún momento se presente el caso, ya no tendríamos esas dificultades y estas adaptaciones ya dejarían de ser adaptaciones y entrarían en una normativa, ya son parte del diseño. Aquí es donde cambia un poco la historia, porque notamos que estas barandas, por ejemplo, las señales podotáctiles, las rampas, las pueden usar todos. Entonces, por eso mismo se llama diseño universal. Ahora, este diseño universal, solo diseño universal, requiere que el diseño de productos y entornos sea utilizable por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de una adaptación o un diseño especializado. Lo que se quería principalmente aquí era evitar tener que hacer adaptaciones después, ¿no? No esperar al problema, sino anticiparnos a él. ¿Cómo podemos aplicar esto a educación? En un aula, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en diversidad? ¿Será que diversidad la estamos tipificando solamente como discapacidad? ¿Será que diversidad la entendemos como estudiantes que necesitan apoyo? La verdad es que la educación inclusiva aquí hace hincapié, y es también algo para completar la idea del principio, ¿no? La educación inclusiva va a chocar con la idea de educación integradora. Integración e inclusión son términos distintos. La integración busca que se pueda adaptar, adoptar a personas con discapacidad, adaptar los ambientes, adaptar los contenidos, adaptarnos nosotros mismos. Mientras que la educación inclusiva implica crear ambientes, crear contenidos y crear materiales que nos permitan recepcionar a todo tipo de personas, que la escuela sea realmente para todos. Entonces, ya entenderán más o menos por dónde va la idea. Poder generar nosotros contenidos que sean para todos, poder generar contenidos que sean para una gran mayoría de personas, teniendo en cuenta que todos somos diversos, porque la palabra diversidad es más amplia que solo discapacidad. En un aula tenemos
muchos estudiantes. Tenemos estudiantes que vienen de distintos contextos socioeconómicos, tenemos estudiantes que vienen también con distintos problemas, ¿no? Entonces, en nuestra misma biología no somos iguales. Cada uno de nosotros tiene un cerebro, sí, pero cada uno aprende de distinta manera. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto. Cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto. Entonces, aquí viene la tal vez conexión con lo que es el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Este enfoque, el diseño universal del aprendizaje, ha sido planteado por un equipo que es el Centro de Tecnología Especial Aplicada. Sus siglas son CAST, C-A-S-T. Entonces, aquí ya lo transforman en un enfoque didáctico. Pretende aplicar estos mismos principios en los cuales se basó este arquitecto para diseñar currículos para diferentes niveles educativos. Ahora, ¿cómo podríamos definirlo? El enfoque de diseño universal para el aprendizaje puede definirse como un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo. Con currículo, en este caso, nos vamos a referir a objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación. Es decir, todos estos aspectos del currículo vamos a tratar nosotros de aperturarlos para todas las personas. De esta manera, todas las personas van a poder desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. Ahora, pero ¿por qué hacer esto? ¿No? ¿Por qué tal vez era necesario este diseño universal para construir edificios? ¿Qué pasaría si no lo aplicáramos? ¿Qué ocurre cuando se diseña el currículo sin tener en cuenta a todo el alumnado? Vamos a enfocarnos principalmente en tres fallas de las adaptaciones curriculares, ¿no? En este caso, son poco funcionales porque en muchas ocasiones no van a servir para alcanzar el objetivo que se pretendía en un principio. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un estudiante con discapacidad en el aula, en tercero de secundaria. Imaginemos que está pasando matemáticas. El profesor, en este caso, tal vez también hablándoles un poco desde la experiencia, genera adaptaciones. Pero ¿cuál es la dificultad en esto? Es que las adaptaciones que se generan para este estudiante, por lo general van a implicar reducir las tareas o hacer más simples las tareas e incluso retroceder en contenidos. Si estábamos avanzando tal vez lo que son, no sé, álgebra, volvemos con él a operaciones más básicas. Esto que genera que el estudiante esté atrasado en comparación con sus compañeros, lo cual también va a generar en el estudiante ansiedad, va a generarle un sentimiento de rechazo y probablemente produzca mucho más alejamiento con sus compañeros y su entorno, lo cual lo termina aislando y perderíamos ese propósito de la educación inclusiva, porque estaríamos aislando a una persona cuando nuestro trabajo va más allá. Como segunda, tal vez, falla o qué errores podemos cometer cuando no tenemos en cuenta todo el alumnado, cuando no tenemos en cuenta toda la diversidad, es que por lo general algunas adaptaciones son poco atractivas. Como ya mencioné, como no trabaja las mismas actividades que sus compañeros, se siente retraído, se siente apartado y por lo tanto desplazado y desmotivado, ya que no comparte la misma incluso competitividad con sus compañeros, ¿no? No puede decir qué tarea había para hoy día, hemos hecho la tarea, cómo has hecho tu tarea, no, porque él está haciendo otra tarea distinta. Por último, son costosas en relación con el esfuerzo y el tiempo, porque el mismo profesor tiene que dedicar un tiempo extra a diseñar las adaptaciones. Y en muchos casos, los profesores terminan obviando estas adaptaciones o trabajando en ellas de manera muy general, muy superficial. ¿Qué pasaría si hiciéramos una planificación anticipada?
tendríamos ya variantes individuales. Muy bien. Ahora, ¿cómo se propone que se cree este currículo con el DUA? Se va a crear siguiendo el marco del DUA. Primero, tenemos que entender que vamos a buscar nosotros atender todas las necesidades de todos los estudiantes, haciendo que cambios posteriores, como coste y tiempo, sean innecesarios, porque estas actividades ya van a estar planificadas. El marco del diseño universal para el aprendizaje va a estimular la creación de diseños flexibles desde el principio. Esto nos permite a nosotros tener opciones. Esa palabra es la más importante tal vez del diseño universal para el aprendizaje, opciones. Entonces, poder nosotros tener opciones nos permite poder abordar un entorno educativo más amplio. Entonces, de cierta manera, ya estamos listos por si algún estudiante tuviera alguna dificultad. Porque como lo hemos mencionado antes, no tenemos tal vez que esperar a este problema para plantear soluciones, sino que ya teníamos toda una planificación destinada a recibir cualquier tipo de complicación. Entonces, creamos diseños flexibles, tenemos opciones personalizables que van a permitir a los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde donde nosotros imaginamos que están. Porque es común que nosotros pensemos qué necesita el estudiante. Imaginemos qué tenemos que enseñarle o cómo está aprendiendo. Pero con las opciones, al ampliar la variedad del contenido, nosotros podemos entender qué falencias tienen los estudiantes y qué áreas tenemos que nosotros como educadores reforzar. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a revisar un poquito lo que nos dice la psicología. Voy a empezar con un ejemplo. En cuarto curso de primaria teníamos un estudiante con autismo, con grado moderado. Aquí la dificultad para la profesora era que el estudiante se levantaba de la silla y empezaba a cantar, empezaba a gritar o a molestar a sus compañeros. Entonces, la solución más factible que se dio en su momento fue la de poder, madre de el estudiante solo asista a la escuela 2 días. De los 5 días de la semana, el estudiante primero y 1 hora. Posteriormente, 2 días, 2 horas. La profesora intentaba ampliar el rango en el que podía controlarlo. Sin embargo, en ese entendido, lo que se estaba logrando era que el estudiante se aísle y por tanto pierda también su progreso en el aprendizaje. Claro, en este sentido, tal vez el estudiante era muy molesto para ella, interrumpía constantemente la clase, ¿no? Pero tampoco podía abandonarlo. Por esto mismo es que le propone esta solución a la madre de familia. La madre de familia acepta, pero a los 2 meses empieza a notar que el niño se estaba quedando muy atrás en lo que era desarrollo del lenguaje, porque tal vez como algunos de ustedes ya sabrán, en el síndrome del espectro autista, la principal dificultad va a venir en el lenguaje, ¿no? Y en la sobreestimulación que a veces se puede tener. ¿Cómo se soluciona este conflicto? Ahí interviene la auxiliar de inicial. Las maestras de inicial tenían un área apartada en la unidad educativa y la madre de familia, al notar que las auxiliares trabajaban de manera más cercana con los niños, le sugiere, le plantea a una de las auxiliares si puede trabajar con su niño. La auxiliar, en este caso, plantea una nueva forma de enseñarle, pero cómo adapta los contenidos que él tenía que avanzar
o que tal vez estaban siendo avanzados por sus otros compañeros, a su propia metodología, que la metodología en educación inicial es un poco más cercana, más didáctica e implica mayor estimulación. De esta manera es que el estudiante empieza a progresar. Con el tiempo y también mediante intervención de las autoridades, el estudiante vuelve al aula con más autocontrol. Pero esto solo se logra porque está la intervención de una maestra, ¿no? De una maestra, en este caso, adicional para el estudiante. Entonces, aquí podemos ver el valor de las adaptaciones. Cuando nosotros observamos a los estudiantes, sobre todo cuando están en sus primeros años, requieren mayor estimulación. Por el hecho de requerir mayor estimulación, se hacen, ¿no?, contenidos más vivos, de colores más llamativos, de diferentes texturas. Entonces, esto ayuda a que los niños puedan desarrollar adecuadamente todas las habilidades que necesitan para seguir progresando en su educación. Aquí lo importante va a ser cómo se aborda estos problemas, ¿no? Se requiere primero tener una planificación, porque sin una planificación no podemos atender adecuadamente las necesidades del estudiante. Partimos de un diagnóstico necesariamente, porque tenemos que tener en cuenta en qué nivel está el estudiante, ¿no? Qué necesidades tiene en el momento, cuáles son sus mayores dificultades y qué podríamos nosotros hacer para estimularle y tal vez recuperar el aprendizaje que estaba empezando a perder. En este aspecto, si no me equivoco, ya también lo vieron en la anterior clase, pero por lo general los centros de educación especial, sobre todo CEREF en el Alto y en la ciudad de La Paz y de ahí, son los que emiten y realizan evaluaciones multidisciplinarias que permiten, sobre todo a las unidades educativas, ¿no?, conocer el nivel real de los estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje o que no están respondiendo. Aquí también es muy importante asumir un criterio, ¿no? Hay ciertas herramientas que se pueden aplicar con los estudiantes que incluso tal vez ni siquiera se consideran herramientas, sino simples pruebas de lectura, si reconoce las letras, si puede hacer ciertos movimientos, si puede saltar, correr, ¿no? Son pequeños indicadores que nosotros podemos ir anotando para ver si el estudiante está progresando en su aprendizaje. Muy bien. Vamos a continuar con tal vez qué aporta, ¿no? Todos queremos saber en qué nos va a aportar tal vez un nuevo diseño, ¿no? Principalmente lo que vamos a notar aquí es que el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje, para el aprendizaje, va a hacer dos aportaciones. La primera es rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y sin discapacidad. La idea, como ya lo vinimos revisando, es asumir que todos somos diversos. Si todos somos diversos, quiere decir que todos tenemos necesidades distintas. Entonces, si hacemos un currículo que esté tomando en cuenta esa diversidad, podemos ofrecer distintas alternativas para acceder al aprendizaje. Entonces, esto no solo beneficia al estudiante con discapacidad. Y un ejemplo claro que tal vez todos podemos notar son las películas con subtítulos. Las películas con subtítulos son tal vez de mayor utilidad para personas con discapacidad visual, pero todos nosotros hemos hecho uso de estas herramientas, de estas adaptaciones, cuando, por ejemplo, no podemos escuchar bien, ¿no? O cuando queremos otra estimulación, cuando queremos saber tal vez qué ha dicho específicamente, o cuando vemos una película en otro idioma. Entonces, los subtítulos, por ejemplo, son adaptaciones que se hacen y que son usadas por todas las personas. Este es el objetivo del diseño universal para el aprendizaje, ofrecer esas alternativas, ¿no? Que puede que no las usemos, pero cuando llegue el momento ya las tengamos y no tengamos que estar buscando soluciones a problemas en el momento, ¿no? Aquí también se propicia mucho lo que es la autonomía del estudiante, porque el estudiante va a poder escoger aquella opción con la que va a aprender mejor.
Imaginemos que se organiza un concurso de poesía en el aula y la maestra permite que los estudiantes escojan entre leer una poesía o recitarla de memoria una vez que hayan escuchado varias veces una grabación. Estamos dando opciones a los estudiantes. Estamos ofreciendo distintas alternativas. Y aquí no solo estamos tomando en cuenta a los estudiantes con discapacidad visual, sino también al estudiante que no sepa leer, por ejemplo, que tal vez utilice lentes, que tenga baja visión o que simplemente lea muy despacio. Pero también estamos estimulando otra vía, la auditiva. ¿Qué sucede si el estudiante tiene un estilo de aprendizaje más enfocado en la parte auditiva? Entonces, más o menos de esto se trata el diseño universal para el aprendizaje, ofrecer opciones. El segundo aporte principal que hace este enfoque es que desplazamos el foco de la discapacidad. No entendemos la discapacidad como la persona con discapacidad, ¿no? No deberíamos enfocarnos en qué es lo que hace que esa persona tenga esa dificultad, sino por qué los materiales no están hechos para atender todo tipo de diversidad. Entonces ya no es el problema tal vez el, la persona, sino el currículo, que tiene que ser adaptado, que tiene que ser construido teniendo en cuenta esa diversidad. Con un ejemplo tal vez se pueda asentar un poco más. Imaginemos que se incorpora al aula un alumno que no conoce nuestro idioma, ¿no? Tal vez porque viene de otro país, tal vez porque eh, habla otra lengua, ¿no? Si se explica un tema con las ciencias naturales tal vez, o con matemáticas, solo con un libro y con exposición oral, se le va a impedir acceder a ese aprendizaje. Se le estaría discapacitando para aprender. Entonces ahí el problema deja de estar del todo en la persona y pasa al material. Porque si usáramos recursos como infografías, como letreros o videos subtitulados, o podríamos utilizar también un Datashow con textos digitales, el estudiante podría acceder a una traducción simultánea. Incluso el poder ofrecerle o poder darle la oportunidad de usar su celular nos permitiría que él pueda tomar una foto y mediante su dispositivo pueda acceder a una traducción. Aquí es donde podemos notar tal vez un poco cómo nos beneficia poder tener una planificación anticipada. Tal vez alguien tiene alguna duda antes de continuar. Ya, vamos a pasar a lo que son los fundamentos neurocientíficos del diseño universal del aprendizaje. Vamos a abordar un poco lo que son las redes cerebrales, pero antes de pasar a estas, vamos a revisar un poco cómo funciona el cerebro. ¿Cómo es que los seres humanos aprendemos? Muchos estudios han concluido que existe diversidad cerebral y por lo tanto existe una diversidad en el aprendizaje. Un estudiante es muy distinto a otro, aunque tal vez aprendan a un ritmo similar, no es el mismo. Entonces, si tenemos una diversidad tan grande en el aula, ¿cómo nosotros podemos atender a todos? Esa sería la pregunta. Aquí tenemos que preguntarnos principalmente qué estructura tiene nuestro cerebro. Aquí podemos decir que el cerebro posee una estructura modular, es decir, que se compone de diversas regiones o módulos. Entonces, varias áreas de mi cabeza, varias áreas de mi cerebro se utilizan para poder procesar la información y expresarla. Entonces, imaginemos el color. El color de un objeto se procesa aquí, la forma se va a procesar aquí y cada cosa que queramos notar nosotros se va a ir procesando en distintas áreas del cerebro. Entonces, nuestro cerebro trabaja por áreas. Las áreas están interconectadas
y mediante esa interconexión es que las neuronas también pueden conectarse y generar nuevos aprendizajes. Ahora, depende de la tarea qué áreas se van a activar. Para la lectura tenemos distintas áreas, para la escritura tenemos distintas áreas. Si bien se comparten algunas, por lo general cada una tiene una función específica. Ahora, estos módulos trabajan en paralelo. Entonces, no es que se prende el de la lectura, se apaga y luego se prende el de la escritura. No, funcionan al mismo tiempo, ¿no? Y a veces incluso comparten áreas. Las investigaciones no solo van a explicar la forma en la que funciona el cerebro, sino que también nos muestran eso, ¿no? Existe una diversidad neurológica en las personas. Hay diferencias en la cantidad de espacio del cerebro que ocupa cada módulo. Algunos cerebros pesan más, otros menos. Algunos son más grandes, otros más pequeños. Pero eso no disminuye la capacidad que tienen para generar conexiones. Ahora, aquí lo más importante es entender que no hay dos cerebros totalmente iguales. Entonces, no hay dos alumnos que van a aprender de la misma manera. Basándose en estos principios de que todos los estudiantes aprenden de distinta manera, porque tenemos diversas formas de entablar esas conexiones o aprender y tenemos distintos ritmos y estilos de aprendizaje, es que los investigadores del CAST, que ya les mencioné, han podido establecer una red formada de 3 tipos de subredes cerebrales. Aquí ya están mencionadas, son las redes de reconocimiento, estratégicas y afectivas. Aquí las tienen más claras. Estas 3 subtipos de redes funcionan de manera diferente y van a funcionar también de manera diferente para cada persona y cada alumno. Pero aún así hay factores que se comparten y en base a los cuales podemos nosotros generar un diseño, ¿no? Algo que nos permita entender de manera general para después poder entender al estudiante de manera particular. Entonces, si tenemos en cuenta estas diferencias, podemos entender que hay estudiantes que van a reconocer y procesar mejor la información por vía auditiva, otros por vía visual. Otros estudiantes, por ejemplo, también pueden ser buenos al diseñar estrategias, pero tal vez no al ejecutarlas o evaluarlas, ¿no? Va por un aspecto más teórico que práctico. Hay otros que aprenden mucho más cuando se enfrentan a un problema, ¿no? Hay otros que aprenden más practicando, ensayando, repitiendo, memorizando. Otros que aprenden a través del ejemplo, otros que aprenden a través del andamiaje. Entonces, aquí también es importante notar que los estudiantes tienen distintas motivaciones, ¿no? No todos estudian por la misma razón. Algunos estudiarán por superarse, otros estudiarán por conseguir una carrera, otros estudiarán por obligación. Entonces, aquí también tenemos que entender que las motivaciones de cada estudiante son distintas. Y esa motivación es la que nos hace también variar en cuanto a cómo van a aprender. Y es también una labor del profesor poder motivar al estudiante para que pueda asimilar los contenidos, ¿no? Ahora, en base a estas redes es que se generan principios para poder aplicar el diseño universal de aprendizaje. Vamos a repasarlos uno por uno. Primero están las redes de reconocimiento. Estas redes están especializadas en percibir la información y asignarle significados. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, estas redes van a permitir reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos y otros patrones. Pueden ser más complejos. Por ejemplo, el estilo en el que se está escribiendo un libro, ¿no? La forma en la que se están expresando, el tono, tal vez algún aspecto más subjetivo, ¿no? La intención. O con esto también vamos a poder entender conceptos abstractos, como el amor, la libertad, la dignidad, y otros que no necesariamente tocamos, pero que necesitamos abstraer, ¿no? Segundo, las redes estratégicas. Las redes estratégicas están especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales. ¿Qué quiere decir esto?
Estas redes van a permitir a las personas sacar un libro de una mochila, ¿no? Lo que es trabajar, hacer acciones, diseñar estructuras, planificar, ¿no? En mi cabeza ya empiezo a pensar cuál es el diseño que quiero hacer, qué dibujo quiero hacer, qué tengo que dibujar primero, o escribir un comentario, ¿no? Que aquí ya vamos armando. Va más dirigido a lo que son eh, las estrategias que utilizamos para producir conocimiento o entender el mundo. Por último están las redes afectivas. Estas redes están especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. Estas van a estar muy relacionadas con lo que son la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. Estas redes están influidas por los intereses de las personas, su estado de ánimo o las experiencias previas que hayan tenido. Entonces, a estas, por ejemplo, experiencias previas, ya les asignamos una carga emocional. Y esa carga emocional es la que nos permite motivarnos incluso, ¿no? Para poder realizar nuestras tareas. También son las que nos dejan una huella más a largo plazo, porque, como ustedes tal vez sabrán, las emociones son lo que más perduran cuando aprendemos algo, ¿no? Entonces, tal vez ahora mismo su recuerdo más lejano, tal vez de primaria o de inicial o de secundaria, va a estar más ligado a las emociones que han sentido. Es una norma, no una norma, pero algo particular en nosotros los seres humanos, que los eventos malos se quedan un poco más que los buenos. Entonces, si alguno ha sufrido algún accidente en secundaria, probablemente el recuerdo de ese accidente esté fresco todavía, porque las emociones han sido intensas y han sido de miedo, de dolor, entonces dejan una huella más profunda en nuestro cerebro, ¿no? Mientras que las experiencias felices requieren un poco más de fuerza para quedarse en nuestros recuerdos. Por eso es importante, en este caso, el poder entender cómo son estas redes afectivas. Ahora, tal vez alguien tiene alguna duda antes de continuar. Ya vamos en la última sección. Vamos a entender cómo es que a través de estos tres subtipos de redes se han generado tres principios para el diseño universal del aprendizaje. Sin embargo, antes, tal vez a modo de también adelantar un poquito lo que es mmm, la elaboración de materiales, podríamos repasar un poco con tal vez tres medios cuáles son las ventajas y limitaciones. Podemos empezar con el habla. La capacidad de palabra del hombre es una de sus facultades más fuertes porque le permite expresar ideas y pensamientos. Sus ventajas es que tenemos un enorme poder expresivo, ¿no? Lo que digo no siempre va a significar lo mismo dependiendo del tono con el que lo digo y dependiendo de la emoción que me domine, ¿no? Entonces, si tal vez dijera, estoy feliz, no es lo mismo que si sonrío, ¿no? Estoy feliz. Entonces, tenemos mucho poder expresivo en nuestra palabra. Además, podemos con la voz provocar distintos efectos en lo que es la audiencia, por ejemplo, en un concierto, ¿no? Los cantantes agudizan la voz, hay tonos más bajos, eh, aumentan el ritmo, ¿no? Hacen elevaciones que generan emociones en el público. Entonces, es a través de estas variaciones con las que nosotros podemos transmitir emociones o generar emociones en otras personas. El habla también se apoya en el lenguaje no verbal, ¿no? Los movimientos que hago, tal vez para explicar, la postura que tengo, la expresión que hago con mi rostro, ¿no? Es lenguaje no verbal. Por último, permite interactuar con otras personas en base a la respuesta, ¿no? Cuando estoy hablando con alguien, puedo responder en base a lo que esa persona también me dice, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguien sabe algo
algo más, entonces la otra persona pregunta acerca de un tema en específico, ¿no? Matemáticas, si yo sé matemáticas, entonces le puedo contestar, ¿no? Puedo adecuar mi lenguaje, puedo generar nuevas ideas, puedo recordar conocimientos previos y hablar en base a eso. Pero ¿qué limitaciones tiene el habla? Primero, la transitoriedad. Es decir, que, bueno, una frase coloquial, ¿no? Lo que te entra por un oído te sale por el otro. Lo que escuchamos se olvida rápidamente. Entonces, en ese sentido, lo que podemos escuchar no se retiene por mucho tiempo a menos que tengamos algún medio que nos ayude a grabar, ¿no? Ese aprendizaje, a asentar ese aprendizaje. En este caso, tomar apuntes, por ejemplo, es algo bueno, pero la voz está limitada en eso, ¿no? No permite que podamos escuchar, no, retener mucho tiempo la información. Por otro lado, requiere un elevado esfuerzo para mantener la atención. Más o menos las personas tenemos un rango de atención de 30 minutos. Después de esos 30 minutos ya estamos mucho más predispuestos a caer en otros estímulos, ¿no? Por eso también es necesario en educación dar un pequeño descanso a los estudiantes para que puedan respirar, ¿no? Refrescar un poco las emociones, volver a un estado en el que puedan concentrarse nuevamente. Como segundo medio podemos hablar del texto escrito. ¿Qué nos ofrece el texto escrito? Primero es un registro permanente, ¿no? Ya sea en, bueno, en lápiz y papel, es lo que escribimos con bolígrafo, por ejemplo, no se borra, está ahí, que se queda. ¿No? Lo que escribimos depende de qué tan bien lo escribamos, de qué tan claro lo escribamos, cómo armemos la idea, se queda ahí. Entonces, cuando lo leemos, rememoramos. ¿No? También nos permite extender el conocimiento, porque si, por ejemplo, yo tomara apuntes de esta clase y quisiera dar una clase similar a otras personas, si tengo un registro, si he anotado, puedo partir de eso, ¿no? Puedo moverlo, puedo llevarlo a otros lugares para poder yo mismo dar ese conocimiento, ¿no? Y es revisable y mejorable. No se quede en piedra, no siempre puedo corregirlo, existe también el RADEX, entonces hay muchas formas de poder mejorarlo. ¿Cuál es la dificultad con la escritura? Primero va a carecer de expresividad. No tiene la misma facultad de expresar que la voz, ¿no? Es algo más instantáneo. Por eso usamos descripciones en la escritura, ¿no? Juan se encontraba muy feliz, ¿no? Entonces ahí ya estamos dando una descripción adicional, mientras que al hablar solo tenemos que cambiar el tono de voz o ver la expresión de la persona para notar que está feliz. Segundo, que hay diversos tipos de texto, hay diversos tipos de escritura, ¿no? La escritura formal, la escritura tal vez más informal, abreviaciones, también hay lenguaje más académico. Entonces, estas variantes hacen que se requiera cierto nivel de conocimiento para poder adoptar o para poder asimilar el conocimiento. Entonces, también implica que algunos alumnos o estudiantes van a requerir mayor esfuerzo para entender algunos textos escritos, ¿no? También ahí tenemos que tener en cuenta qué tan abstractos son los textos. Por ejemplo, en filosofía es algo que generalmente le cuesta a muchas personas poder abstraer de manera eficaz, ¿no? Se requiere una cierta práctica y conocer términos que ya se usan. El último medio que vamos a revisar es la imagen. La imagen es algo inmediato y es algo que se queda, no es una captura, es algo que transmite y que comunica mucha información a la vez, porque tiene color, puede mostrar también expresiones faciales, puede mostrar una intención, puede mostrar acción, ¿no? Estas imágenes pueden despertar emociones y sentimientos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de al ver la foto de mis padres, por ejemplo, de mis hermanos, de tal vez mi enamorado, mi enamorada, entonces nos genera esa emoción, ¿no? Nos conduce a un sentimiento a través del recuerdo. Las imágenes, por lo general, no requieren una decodificación de nuestra parte, no requieren entender términos tal vez previos, no requieren entender conceptos, sino que la imagen, la información está ahí.
Y por último, simplifica la información. Puedo expresar una palabra simplemente con una imagen, ¿no? Puedo escribir manzana o puedo dibujar una manzana, representar una manzana. Entonces, en la representación a veces se comprende mucho más y por eso es que estas imágenes se usan mucho para lo que es la estimulación de la vía visual. ¿Cuáles serán sus desventajas? En ocasiones es necesario cierto conocimiento y práctica para desentrañar qué es lo que se nos quiere comunicar. Tal es el caso del arte. El arte a veces tiene esa connotación, ¿no? Que es un poco más complicado poder entender la intención del autor en base a tal vez ciertas formas, ciertas tonalidades en la pintura. Y aquí es un poco más difícil expresar contextos, contenidos abstractos, porque hay cosas que no podemos nosotros dibujar o pintar que expresen, por ejemplo, la dignidad. ¿Cómo nosotros dibujaríamos la dignidad? Es algo mucho más complejo que dibujar una manzana, ¿no? Es un concepto más abstracto y por tanto más complicado de poder nosotros transmitir. Muy bien. Ahora, aquí tenemos tres principios. Estos tres principios nos van a dictar la manera en que el diseño universal para el aprendizaje se rige. El principio número uno va a ser proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos, ya que los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. El principio número uno del diseño universal del aprendizaje está más destinado a el qué del aprendizaje, ¿no? ¿Qué van a aprender los estudiantes? ¿Qué información, qué contenidos, qué tienen que aprender? Ahí hay que tener en cuenta que cada alumno es distinto. El principio número dos va a ser proporcionarles múltiples formas de expresión, el cómo del aprendizaje, cómo va a aprender ese estudiante, ya que cada persona, aquí lo menciona, ¿no? Cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Entonces, cada persona aprende de distinta manera, ¿no? Quizás para algunos es más fácil escribir, leer los apuntes, para otros va a ser el audio, para otros va a ser ver un video, otros también se apoyan mucho de que alguna persona les ayude a entender un tema, ¿no? El último principio viene a ser el porqué del aprendizaje. Esto tiene que ver más con la motivación y así que todos los estudiantes puedan sentirse comprometidos y motivados en este proceso de aprendizaje. Estos tres principios del diseño universal del aprendizaje nos van a indicar, nos van a sobre todo ilustrar en cuán necesario es que los docentes, los profesores, los maestros puedan ofrecer a los estudiantes un amplio rango de opciones para acceder al aprendizaje. Pero ¿cómo podemos llevar todo este diseño, todo este enfoque al aula? ¿Cómo los aplicamos en el currículo? ¿Cómo podemos lograr que la enseñanza sea para todos? Para que todos puedan participar y aprender, ¿no? Que es la finalidad de la educación. Para esto se dan pautas. Las pautas son un tema casi aparte porque son herramientas específicas ya de cómo podemos aplicar todos estos principios. En este caso hemos revisado la teoría de manera muy general y en la aplicación es donde más vamos a tener tal vez dudas, ¿no? Pero de todas formas tienen a su disposición en internet las pautas. También he visto que hay tablas que ya mencionan todo lo que se tiene que hacer para aplicar esto, ¿no? Vamos a repasar las que podamos en esta sesión, pero por el momento vamos a dar una pequeña conclusión a lo que es esta parte más teórica, ¿no? A manera de conclusión, vamos a decir que, para asentar un poco el aprendizaje, ¿no? Que el diseño universal para el aprendizaje se va a constituir en un enfoque que comprende a la diversidad como la norma. Ya lo mencionábamos, ¿no? Que todos somos diversos, no necesariamente porque tenemos alguna discapacidad.
y por tanto los contenidos ya deberían estar adaptados, ¿no? Anticiparnos a cualquier tipo de situación o diversidad que pueda existir en el aula. Y esto para poder atender sin distinciones. El diseño universal para el aprendizaje nos va a ayudar a tener en cuenta que hay variabilidad en los estudiantes y nos permite ser más flexibles en los objetivos, métodos, materiales y evaluación que permitan a los educadores satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Muy bien, antes de pasar al segundo bloque y repasar un poco de las pautas del diseño universal para el aprendizaje, vamos a darnos un receso de 10 minutos. Puede ser. Estamos 8:36. 8:46, continuamos, por favor. Muy bien, se me puede escuchar, ¿no? Sí. Ya. En, en cuanto vamos a pasar al segundo bloque, que en este caso es elaboración de materiales, vamos a repasar, no levemente, voy a tratar de darles un pantallazo de cómo las pautas del diseño universal para el aprendizaje nos ayudan a elaborar materiales que puedan velar por estos principios, ¿no? Principalmente que sea una educación para todos, donde podamos aceptar a todos los individuos por igual. Ya, ahí creo que estamos bien. Ya, entonces, vamos a partir de... Vamos a revisar estos tres aspectos que vamos a trabajar. Para realizar materiales de aprendizaje accesibles debemos tener en cuenta que existen múltiples medios de representación, es decir, diferentes formatos para presentar contenidos. En este caso tenemos las vías, la visual, la auditiva, tenemos formas de influir en el diseño, tenemos los símbolos y lo que representan, tenemos los videos, la lengua de seña o los lenguajes alternativos y las pistas, darles pistas o planteos a los estudiantes para que puedan interpretar la información. Tenemos múltiples medios de expresión, en este caso diferentes modalidades para registrar lo que las y los estudiantes aprenden. Múltiples respuestas, escribir textos, alostrar y soltar, expresar con imágenes, expresar con lo táctil, explorar, escuchar o hablar. Son algunos ejemplos. Múltiples medios de participación, diferentes formatos y contenidos para estimular la motivación por el aprendizaje. En este caso vamos a repasar lo que es la relevancia, el diseño, la variedad, las animaciones, la variedad de uso, las amplias opciones auditivas, comentarios y refuerzos positivos. Cualquier duda que tengan con respecto a cualquiera de estas dimensiones, cualquiera de estas formas de poder nosotros desarrollar esto, estoy atento. Muy bien, entonces, para repasar un poco lo que son las pautas del diseño universal del aprendizaje, primero vamos a abordar lo que son las formas de percibir la información. No todos los estudiantes perciben la información de la misma manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar un material que pueda... ya, perdón, creo que se me fue un momento. Ya. ¿Se me puede escuchar? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Aquí tenemos que lo que les estaba mencionando, la información clave. Trabajamos a partir de un aspecto clave. Entonces, cuando diseñamos un material, queremos enfocarnos en qué queremos comunicar, qué aspecto clave no podríamos sacar de ese material. Y una vez que tenemos identificado cuál es el aspecto clave, cuál es esa información clave, podemos nosotros empezar a desarrollar distintos tipos de alternativas para llegar a esa información clave. Entonces partimos de un concepto, por así decirlo, general, para poder nosotros desarrollar todo tipo de materiales. La idea principal aquí va a ser tratar de proporcionar la misma información a través de distintas vías. En este caso, visual, auditiva, táctil o incluso audiovisual, ¿no? Visual puede ser imágenes, auditiva algún audio, táctil, texturas o audiovisual algún video, ¿no? Contenido que tenga tanto audio como video o una parte visual. Esta pauta la podemos concretar en acciones más específicas. Vamos a primero ver las opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de la información. Poder personalizar la presentación de la información necesariamente nos
debería sonar a distintos formatos. El texto se puede agrandar. Si tenemos estudiantes con baja visión, podemos hacer exámenes con letras más grandes, podemos imprimir en doble carta, podemos hacer a mano también los exámenes que necesiten, o podemos utilizar audio. Podemos utilizar en este caso grabaciones, podemos utilizar canciones también, podemos estimular de distintas maneras a los estudiantes, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que todos los estudiantes tienen un ritmo de aprendizaje distinto y un estilo de aprendizaje único. Con estas formas de representar en diversidad, garantizamos que la información sea accesible para los estudiantes, no solo con discapacidad, sino con necesidades sensoriales concretas y que estudiantes que tienen más facilidad con ciertas vías puedan aprender de mejor manera. En este caso, ejemplos más concretos pueden ser cambiar el tamaño del texto, la letra, el tipo de fuente, porque tenemos dos tipos de fuente, medir el contraste, aumentar el brillo, dar colores más vivos o utilizar el color como medio de información. Generalmente los colores más vivos como el rojo, el azul, el amarillo, llaman un poco más la atención, si bien tienen distintas formas de provocar emociones en las personas, ¿no? Por lo general el color amarillo es un color mucho más neutro y que nos permite trabajar de manera neutral con los estudiantes. Ahora, podemos también ofrecer alternativas para la información auditiva. En este caso, podemos utilizar subtítulos, podemos utilizar gráficos, imágenes, diagramas o transcribir contenido que queramos realizar o que hayamos visto de videos o de documentos, ¿no? Letras de canciones, con la inteligencia artificial actualmente se puede generar subtítulos para casi cualquier contenido auditivo. Ofrecer alternativa de información visual principalmente va a estar destinado a utilizar imágenes, gráficos, animaciones, texto que se puede presentar en el aula. En este caso, para discapacidad visual o falta de comprensión lectora o personas que no estén familiarizadas con las imágenes o los gráficos, podemos ofrecer descripciones texto a voz en imágenes y videos. Se puede utilizar medios digitales, pasarles a los estudiantes las imágenes o los documentos, mucho mejor si son documentos en este caso, y mediante la función del celular que es el talkback se puede interpretar la mayor parte del contenido del texto. En este caso es mucho mejor si es en formato Word que en PDF. También podemos utilizar objetos físicos y modelos espaciales. En estudiantes con discapacidad visual, nuestra herramienta más certera, nuestra mejor herramienta va a ser poder traer al aula el material que queremos que reconozcan. Por ejemplo, un auto de juguete. Podemos traer un auto de juguete, le damos al estudiante para que lo toque y de esa manera estimulamos la vía táctil. Y así también va a poder reconocer cómo es el objeto y cómo es el modelo, ¿no? Y ubicarse también en cuanto al espacio. Podemos facilitar claves auditivas para las ideas principales. En este caso, la voz juega un papel muy importante porque la impostación de voz nos permite enfatizar en ciertas ideas, ¿no? También se puede convertir el texto digital PDF en audio mediante otras herramientas. Generalmente ya esto es con programas aparte en la computadora o en el celular. También va a ser muy bueno la herramienta Notebook LM es buena para generar podcasts o videos o infografías. Es una herramienta de uso gratuito que se puede usar para generar todo tipo de herramientas, ¿no? Por otro lado, generalmente hacerles dialogar a los estudiantes, hacerles participar, nos ayuda mucho a que puedan desarrollar también el discurso, para que puedan entender mejor ideas de otros compañeros, para que puedan comparar ideas con distintos compañeros. La pauta número 2 viene a ser y encadena con lo que es los medios de expresión. En este caso, los sistemas de representación pueden ser lingüísticos o no lingüísticos y van a variar de estudiantes, ¿no? Podemos utilizar sistemas de representación alternativos. En este caso, podemos nosotros utilizar un lenguaje más adecuado, ¿no? Utilizar términos clave
o explicar términos, tal vez poner etiquetas a imágenes, podemos utilizar iconos, podemos utilizar símbolos, ¿no? Por ejemplo, señalizaciones de cuidado, de lavado de las manos, de alto, de stop. Y estas imágenes nos van a permitir clarificar el vocabulario, ¿no? También podemos utilizar descripciones de texto, insertar apoyos en algunos símbolos o destacar las palabras, ¿no? Muchas veces el poder nosotros incluso solo poner el texto en negrita de alguna idea clave que queramos resaltar ya ayuda a direccionar la atención del estudiante hacia lo que nosotros queremos que aprenda, ¿no? Como les mencionaba, una información clave que queramos resaltar. También podemos clarificar la sintaxis y la estructura. Esto quiere decir explicar de qué modo los elementos simples se combinan para crear nuevos significados. En muchas ocasiones es muy útil para un estudiante el hecho de que él pueda descomponer algunas partes de algún concepto, de algún objeto, para poder entender el todo. Entonces, si nosotros queremos explicar un concepto complicado, como por ejemplo medicina tal vez, tendríamos que empezar por las partes, ¿no? ¿Qué haces cuando te sientes mal? Hacemos preguntas, cómo, a dónde vas cuando te sientes mal, quién te atiende, cómo se viste esa persona que te atiende, ¿no? Estamos descomponiendo en partes un concepto que tal vez es un poco más complejo, como un médico. También podemos generar gráficos en este caso, explicar relaciones entre los elementos que queremos buscar, resaltar palabras o enlazar ideas. Para facilitar la decodificación de textos o matemáticas o símbolos, tenemos que utilizar términos claves, tenemos que acompañar texto con voz humana, podemos ahí también hacer uso de la inteligencia artificial, podemos utilizar diferentes formas de representar las notaciones, podemos hacer gráficos en este caso. Los problemas, por eso matemáticos, generalmente tienen algún gráfico ilustrativo, ¿no? Donde se muestra una situación real al estudiante o se plantea también esta. Para promover la comprensión entre diferentes idiomas, podemos utilizar alternativas lingüísticas. En este caso, hay muchas palabras en distintas lenguas que tienen una morfología similar. Entonces podemos enlazar esas palabras, podemos buscar herramientas electrónicas para traducir, podemos utilizar glosarios multilingües o, como ya les mencionaba, imágenes. Para ilustrar ideas principales a través de múltiples medios, podemos utilizar fotografías, videos, materiales físicos manipulables. Por último, la pauta 3. Opciones para que los estudiantes puedan comprender cómo transformar la información en conocimiento, porque no son conceptos similares, ¿no? La información es simplemente lo que recibimos, el conocimiento es algo que ya hemos asimilado y que podemos utilizar en nuestro diario vivir. Primero podemos activar los conocimientos previos. Nuestro sistema educativo ya ha planteado una forma y es un momento metodológico, es la práctica. Entonces, en esta práctica se promueve que el docente, el maestro, pueda emplear conocimientos previos del estudiante, ¿no? Si quisiéramos tocar el tema, por ejemplo, del lavado de manos, podríamos ahondar un poco en lo que son las bacterias, podríamos ahondar en tal vez los aromas, ¿no? En niños más pequeños. Buscamos despertar en ellos qué conocimientos ya tienen. Podemos utilizar organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son estas señaléticas, por ejemplo, las que se popularizaron con la pandemia, cómo deberías lavarte las manos, ¿no? Cómo sigue el proceso. También podemos vincular conceptos y hacer estrategias de lectura. Algo de lo que les voy a hablar ahora es una estrategia, un cuento motor, lo mencionaban. También podemos destacar patrones, aislar características o relaciones entre ideas, ¿no? En esto principalmente buscamos enfocarnos en una sola idea, ¿no? Destacar la idea principal de lo que es el contenido que queremos enseñar y vamos a utilizar para esto gráficos y sobre todo ejemplos. Ejemplificar va a ser necesario para poder transmitir ideas a veces abstractas, ¿no?
usando más que nada lo que el estudiante siente o lo que puede sentir o lo que nosotros mismos hemos podido percibir. También tenemos cómo guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. En este caso vamos a utilizar modelos. En casos de estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que más nos va a ayudar y lo que más nos va a servir es poder darles un orden, generar un esquema para estos estudiantes. Entonces, si nosotros podemos organizar su tiempo, vamos a controlar de mejor manera sus focos de atención, porque el estudiante con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene focos de atención. Son muy cortos, pero los tiene. Entonces, incluso en terapia, nuestro objetivo es ampliar ese rango, ¿no?, de los focos de atención. Y darle un orden nos ayuda a que él ya tenga una estructura de cómo avanzar y cómo moverse para poder desarrollar el contenido sin que se esté distrayendo en cada momento, ¿no? Esto requiere un acompañamiento más personalizado de parte del maestro, pero poder generarle estos límites y este orden o estructura nos ayuda a que poco a poco el estudiante vaya adaptándose. Para esto podemos utilizar tablas, podemos utilizar en el aula tal vez organizadores por días, ¿no?, dar tareas, qué tenemos que hacer. Podemos utilizar también estas señaléticas de decir, por ejemplo, en la puerta ponemos tocar la puerta para entrar, lavarse las manos, sentarse, silencio. Entonces, darles a los estudiantes estas señaléticas con colores vivos nos va a ayudar mucho a lo que es su desarrollo del orden en el aula. Por último, siempre tenemos que tener en cuenta que estos apoyos tienen que ser graduales. Imaginemos que son ruedas de apoyo en una bicicleta. No pueden estar para siempre, porque el estudiante tiene que desarrollar autonomía y tiene que ser capaz de poder desarrollar estos aprendizajes por su propia cuenta, ¿no? Aquí podemos utilizar títeres, podemos utilizar teatro, podemos utilizar películas, porque a veces los niños, los estudiantes también entienden mucho mejor alguna situación, algún sentimiento o alguna acción o algún contenido cuando ven a otra persona ejecutarlo. En videos es el ejemplo tal vez más claro. Otra forma que es necesaria de tener en cuenta es que estos contenidos tienen que ser progresivos, no pueden ser todos a la vez, ¿no? Porque estaríamos sobrecargando al estudiante. También tenemos cómo maximizar la memoria y la transferencia de información. ¿Qué tareas podemos utilizar? Podemos utilizar listas, las famosas checklists, ¿no? Entonces, día lunes, saludar a la profesora, bien, sentarme, bien, ¿no? Entonces, de esa manera va llenando el estudiante qué tareas está cumpliendo a lo largo del día y así mantiene un orden y también recibe cierta estimulación, ¿no? Porque podemos plantearle nosotros que al final del día, si cumple todos los objetivos de su lista, va a recibir algún premio, ¿no?, o una felicitación tal vez. También usar notas puede ayudarnos mucho a que el estudiante memorice ciertas cosas, ¿no? Recordatorios, alguna alarma, si no es muy intrusivo con el curso. Podemos utilizar estrategias mnemotécnicas, en este caso darle pequeños estímulos que le permitan recordar colores, fragancias, texturas, por ejemplo, ¿no? También podemos darle un orden. En la mesa podemos marcar, claro, no encima de algún material, podemos marcar qué espacio tiene que tener cada cosa. Por ejemplo, la estuchera tiene que tener este espacio, el cuaderno tiene que tener este espacio. Entonces ya como puede estar señalado, ya el estudiante ya simplemente pone las cosas en su lugar y así genera mayor comprensión. Estas son las pautas que podemos revisar, eh, tal vez de manera fugaz, y todas estas pautas van a corresponder al primer principio, que es cómo podemos nosotros representar, ¿no?, toda la información, qué tipos de canales. Ahora, vamos a repasar un poco lo que son la adaptación de materiales de bajo costo. Generalmente vamos a buscar con los materiales estimular, si no los tres, por lo menos uno de los canales de entrada. ¿Cuáles son esos canales de entrada? El visual, el auditivo
Y también podemos hacer una combinación de dos, ¿no? Podemos utilizar el audiovisual, en este caso con lo que son videos. Generar videos muchas veces ayuda a los estudiantes a que nosotros podamos darles ese estímulo doble, ¿no? Aquí les quiero hablar un poco de lo que es un cuento motor. Un cuento motor nos va a permitir ofrecerle al estudiante consignas con respecto a lo que hace un personaje o incluso él mismo. Esto nos ayuda a que podamos guiar sus acciones y le demos referencias visuales. ¿Cómo podríamos nosotros emplear este método? Es bastante simple. Podemos darle al estudiante un cuento en el cual se visualice, por ejemplo, si es el niño o niña, ¿no? Un niño realiza una acción, por ejemplo. eh, José se lava las manos y la imagen muestra al niño lavándose las manos. Luego saluda a su mamá o camina despacio y saluda a su mamá. Entonces estamos guiando su comportamiento con estimulación visual, pero también podemos leerlo en voz alta y de esa manera el estudiante va a poder guiar sus acciones, ¿no? Y va a poder entender cómo él se tiene que mover. El cuento también puede ser representado. Digamos, José saluda a la maestra, ¿no? Y si le podemos animar al estudiante a que cumpla lo que dice el cuento. Entonces, de esa manera guiamos al niño a más o menos qué queremos nosotros presentarle. De esta manera el niño no solo se divierte, sino que genera una estructura, ¿no? Y ya sabe cómo tiene que ser porque tiene una referencia visual. Esa sería una estrategia que se puede utilizar en el aula. Ahora, tenemos tres tipos de materiales. Bueno, tenemos más tipos, pero estos son los más destacados. Los materiales impresos, que van a ser textos, imágenes, imágenes para colorear, todo tipo de documento material que pueda ser impreso, ¿no? Tenemos actualmente múltiples opciones. Tenemos pósters, tenemos textos con relieve, tenemos también en casos de discapacidad el sistema braille, entonces también existen las impresoras braille. Tenemos los materiales audiovisuales. Estos materiales estimulan dos vías, la auditiva y la visual. En este caso, generalmente van a ser los videos, pero también pueden ser imágenes con descripción, pueden ser audios que apoyen alguna actividad, por ejemplo, de inmersión, ¿no? Y los materiales manipulativos. Los materiales manipulativos son aquellos que el estudiante va a poder tocar, que va a poder sentir, y son los que más nos van a ayudar si queremos nosotros construir, por ejemplo, un kit de calma. Aquí vamos bueno, ¿cómo podrían ustedes armar un kit de calma básico sin invertir demasiado, ¿no? Para armar un kit básico podemos hacer uso de materiales que nos permitan mantener quieto al niño mientras estimulamos su motricidad fina. Si nos vamos al área de educación inicial, ¿qué pasa si un niño termina su tarea? ¿No? Generalmente o no termina o termina y empieza a molestar a sus compañeros o a generar algún disturbio en el aula. Si nosotros tenemos un kit de calma, esto nos va a ayudar a que el niño pueda estar enfocado en otra tarea mientras sus compañeros terminan la asignación todos y podemos entrar a otra tarea o podemos nosotros tal vez terminar la clase, ¿no? Hay cuatro materiales que van a serles de mucha ayuda. Primero está la plastilina. Cuando un niño está muy activado, la plastilina nos ayuda mucho porque es un material maleable. Entonces, en este material puede canalizar sus emociones, ¿no? Si está tal vez con ganas de estrujar algo, la plastilina no se rompe, sino más bien se adapta, ¿no? Entonces, puede aplastarla, puede darle la forma que quiera, puede emplear sus manos, puede hacer gusanitos, no puede hacer todo tipo de formas. Entonces, esa maleabilidad le permite al niño poder canalizar emociones también. En este caso, si no contáramos con plastilina, un sustituto viene a ser, se puede hacer con maicena.
que tiene una función similar, como el engrudo. Claro que tiene que tener una proporción adecuada, ¿no? De líquido y harina y maicena, si no me equivoco. Entonces, es un sustituto que se puede usar. La segunda forma, el segundo material serían los bloques. Los bloques de distintas formas y tamaños van a ofrecer la posibilidad de que el niño arme y desarme, de que pueda construir estructuras, de que pueda interactuar, ¿no? De que pueda encajar los bloques, ordenarlos de la manera que él quiera. Entonces, esto también estimula la forma en la que él comprende el mundo y cómo le da una estructura a su mundo. Estos pueden ser de todo tipo. Se pueden construir materiales, bloques de papel, se pueden hacer de cartón, se pueden hacer de madera. Entonces, todas estas formas en las que se hacen estos materiales nos ofrecen una alternativa. Los imanes. Los imanes son muy llamativos para los niños porque intentan comprender cómo es que se unen, ¿no? Entonces, al tener incluso múltiples imanes, pueden ver cómo se repelen o cómo se atraen. Y esto captura su atención porque les da esa curiosidad, ¿no? Y estimula mucho lo que es la vía visual. Por último, una herramienta que siempre va a ser de mucha utilidad va a ser un libro blanco, o hojas blancas, o papel marquilla. Tener cartulinas, hojas en blanco, hojas desechables y pintura al dedo, colores o cualquier material con el que el niño pueda dibujar o pintar, nos ayuda a mantenerlo sentado y en una actividad, ¿no? Entonces es también un material que podemos utilizar como último recurso. Otros objetos que pueden ser útiles ya dependiendo, ¿no? De qué tan grande es el aula es un rompecabezas. Los rompecabezas son útiles para todo tipo de diversidad, ya sea autismo, hiperactividad, nos pueden ayudar a que el estudiante se concentre, ¿no? Porque está buscando cómo encajar la pieza. Otra forma son los libros de texturas. Los libros de texturas son libros que armamos los educadores, en el cual simplemente a veces solo ponemos hojas, ¿no? Una hoja blanca, luego ponemos una hoja marquilla, luego una hoja con relieve, ponemos una hoja de papel cebolla, una hoja de goma eva, ¿no? Entonces diferentes texturas que el estudiante puede ir sintiendo. Cada página que pasa va experimentando una diferente textura y por tanto ahí también va comprendiendo cómo cada hoja es diferente y explorando toda esa hoja puede estimular lo que es la vía kinestésica o táctil. Por último, una almohada puede ayudar a que el estudiante, por ejemplo, pueda descansar en su lugar, pueda estar un poco más cómodo también, ¿no? Con algún diseño o de alguna forma en específico también ayuda a que desarrolle un sentido en el lugar de qué hora es, ¿no? Ya terminé mi tarea, puedo descansar, entonces agarro, por ejemplo, la almohadita azul. Más o menos de eso se compone lo que sería un kit de calma. Muy bien, hemos repasado varios conceptos, entonces, si tuvieran alguna duda, estoy abierto a responder cualquier duda que tuvieran. Y con eso habríamos terminado lo que es este día, estos dos, este bloque, estos dos bloques, ¿no? En realidad el diseño universal para el aprendizaje y un rápido repaso de lo que es la elaboración de materiales teniendo en cuenta estas pautas. Muy bien, si no tenemos ninguna pregunta, entonces podríamos finalizar la sesión. ¿Correcto, licenciado? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, le cedo la palabra a la licenciada para que podamos finalizar la sesión del día de hoy. Bueno, licenciado, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos los conocimientos, todo lo que nos ha podido compartir hoy.
de parte de Tarpu y estamos muy agradecidos de poder contar con usted. Espero también que todas nuestras compañeras hayan podido disipar sus dudas. Recordarles también que tenemos, ya está en la plataforma, en YouTube está el video de la clase de ayer y mañana ya va a estar el video de esta clase, ¿no? Para que también alguna duda, alguna inquietud que en el transcurso de ver el video tengan alguna duda, entonces también pueden hacerla en el mismo video con un mensajito y se les va a responder. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta más, estaríamos terminando la clase de hoy. Muy bien, entonces muchísimas gracias, licenciado. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.